Bueno, un verdadero galimatías el que ha provocado la Unión Americana con estos aranceles a nivel internacional. Muchas gracias a Jorge Molina en la Rondo por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Enrique Provencio del PUED en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bienvenidos. Gracias, ¿Qué buenos tal? Muy días. buenos días. Invitamos al público, si tiene algunas preguntas específicas para nuestros especialistas, para las personas que han sido convocados para hacer el análisis con toda libertad, lo hacen a través de las redes sociales y, por supuesto, a través del chat de En torno al dinero en WhatsApp, y con mucho gusto le planteamos tanto a Enrique como a Jorge. Había una primera aproximación. Eh, eh, Jorge, esto va a complicar terriblemente las cosas a nivel mundial. Es una disrupción comercial mayúscula como nunca antes lo había experimentado el mundo en toda su historia, seguramente, por el alcance global que tiene la acción. Primero que nada, muy buenos días a Gracias, muy ti, buenos días. a todo tu Buenos días. equipo, a Enrique. Buenos Eh, días, Jorge. pues sí, yo creo que simplemente es terminar con el régimen que estuvo vigente desde finales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde la segunda mitad de los 90, en donde se propició el comercio entre los países para precisamente generar interdependencia y evitar una tercera guerra mundial, como se dijo en Bretton Woods, y es empezar un nuevo régimen en cuyas reglas no sabemos todavía cuáles vayan a ser, porque lo que anunció para mí, a reserva de lo que diga Enrique, a reserva de lo que digas tú, lo que hace el día de ayer Trump es mandar al bote de la basura o al triturador no solamente los compromisos que ya había hecho con el TEMEC, pero también con los otros 13 tratados de libre comercio que actualmente tiene Estados Unidos, y generar un ambiente básicamente de el más fuerte es el que va a imponer sus leyes, cuando así no funciona el comercio. O sea, el comercio funciona por ventajas comparativas, por ventajas que cada uno de los países tenemos, y no se trata de ver quién es el más fuerte o quién es el más pesado en ese caso. ¿Qué disrupción va a ocasionar? ¿Qué cambios puede ocasionar a nivel mundial en la economía internacional, Enrique? Buenos días de nuevo, Eduardo, Buenos Jorge días. y a todo el equipo. Eh, Siguiendo en la línea que plantea Jorge, me parece que lo que estamos viendo es no solamente una disrupción en las reglas del comercio internacional y a fin de cuentas en las reglas de la economía mundial, sino también una resistencia y una contradicción ante los propios términos conceptuales que el gobierno de Estados Unidos, los organismos económicos y financieros internacionales y en general la idea del crecimiento económico había venido planteando en las últimas décadas. Es decir, la idea de que el libre comercio, el movimiento de mercancías con aranceles bajos o en su caso solo para excepciones, iba a promover el crecimiento. Y esta ruptura que estamos viendo, no solamente contradice la teoría y la práctica del comercio internacional, sino que contradice muchas de las evidencias que hemos visto en la relación entre comercio abierto y crecimiento de inversiones en el mundo. Y por tanto, la primera consecuencia internacional, Eduardo, es que puede verse a partir de ya, a partir de ahora, de 2025, una alteración de los flujos comerciales y por tanto a través de eso, como canal de transmisión, una reducción del crecimiento en muchos países del mundo en una primera vuelta. Porque en una segunda vuelta, ese círculo de bajo crecimiento se puede retroalimentar por la caída de la demanda, incluso de Estados Unidos. Y enseguida lo que puede verse es una mayor regionalización del comercio internacional, como lo muestran las tablas que presentó ayer Trump. La región más afectada será la de los países asiáticos, en segundo lugar, la Unión Europea. Y por tanto, puede darse una mayor regionalización del comercio y de ese modo una mayor interrupción de los flujos. En pocas palabras, una reducción del crecimiento
una agudización de la desaceleración económica mundial que ya se viene viendo y en algunos países incluso una recesión. No está claro todavía. Los próximos días habrá más elementos para evaluarlo, ya que se aclare este galimatías que ayer escuchamos. Pero de entrada, esa podría ser la consecuencia de esta vuelta al pasado, porque eso es una vuelta al pasado, al régimen previo a la Segunda Guerra Mundial, un desmantelamiento de las reglas que por lo demás muchas no se estaban cumpliendo de la Organización Mundial del Comercio, incluso una vuelta atrás del GATT de los años 40 y en algunos sentidos un regreso para algunos países a los niveles arancelarios que se vivían antes de 1900. De ese tamaño es la disrupción. Jorge, quiere reventar Trump el TEMEC. Ya ayer se expresó de una manera bastante cercana a la posibilidad de que diga, nos salimos del TEMEC porque es un terrible acuerdo, a pesar de que lo cerró y en su momento dijo que era el mejor acuerdo jamás firmado por Estados Unidos después de haber tenido el NAFTA, que era el peor acuerdo jamás firmado. Él lo convirtió en el mejor acuerdo jamás firmado y ahora a mí me parece que está cerca de decir, "Pues, me salgo del TEMEC". No creo que esté a punto de reventarlo. Yo creo que ya lo reventó, o sea, no nos hagamos tontos. Ayer se reventó, perdón, ayer se refirió al NAFTA, o sea, él habló ayer del NAFTA, del Telecan, diciendo que había sido el peor acuerdo jamás firmado y que por eso entonces él vino, como siempre, a salvar el Sí. mundo. Y entonces se negoció entonces el TEMEC, ¿no? Digo, aquí por una parte viene a ser una contradicción que dice, a ver, tú dices que veniste a firmar el mejor tratado que es el TEMEC, dijiste que de esa manera entonces ibas a corregir todos los problemas que se habían generado, pero sin embargo no pasó. O sea, ¿por qué? Mi respuesta es concretamente porque tú no puedes establecer por decreto un superávit en la balanza comercial. A final de cuentas, la balanza comercial no es otra cosa más que un reflejo de las condiciones estructurales de una economía. En el caso de Estados Unidos se convirtió en un comprador de insumos y de bienes intermedios para especializarse en el sector de servicios, que hay que decirlo, es el que tiene los márgenes más grandes de ganancia. Ahora, tú empiezas a torpedear a la industria manufacturera con aranceles, que si el acero, que si el aluminio, tiene la puerta abierta para ponerle también un arancel especial de acuerdo al texto de la orden ejecutiva de ayer al cobre, a los semiconductores y a los productos farmacéuticos, así como a los productos de madera, eso con dedicatoria para Canadá. Entonces, simple y sencillamente lo que vas a generar es que en muchos casos los costos de producción suben de tal manera que, como dicen, ya no sale. O sea, como reitero, hay sectores en el sector servicios donde tienes tú los márgenes más grandes, pero dentro del sector manufacturero, hay áreas en donde los márgenes son muy pequeños y eso ha llevado a que empresas se hayan movido de un país a Claro. otro. Por ejemplo, textiles, calzado, también lo podemos ver en el área agropecuaria, lo podemos ver en el mismo sector acerero, que cuando en el 2018 este hombre aplicó también aranceles, hubo un acuerdo o se generaron acuerdos entre los acereros mexicanos y los compradores de Estados Unidos para absorber parte y parte estos aranceles porque simple y sencillamente no se podía seguir. Y la cuestión es esta, que hay productos como en este caso el acero, los autos y otras cosas que se producen con normas específicas para el país al que exportas. Entonces, no nada más es, bueno, me llevo mi acero de aquí para otro lado,
sino Sí. que tienes que ver, ok, ¿cuáles son ahora, si voy a producir, a vender a Europa, cuáles serían las normas que me piden allá? A ver, Enrique, esto supera y podría dejar en el olvido la idea del nearshoring famoso. ¿Tendrá costos en la inversión extranjera directa y en el empleo en México? Eh, los está teniendo ya, de hecho, en algunos sentidos ya los tuvo, porque buena parte o la mayor parte del atractivo del nearshoring para México residía justamente en la relocalización de inversiones de otras Claro. regiones, particularmente de Asia, en México, para poder exportar libremente a Estados Unidos. Y ese supuesto básico ya está roto. Em, si bien es cierto que al menos hasta lo que se dijo ayer, eh, la proporción de las exportaciones mexicanas bajo el régimen del TEMEC se mantienen como están. También es cierto que pues ya están violados los principios, algunos de los principios del Tratado de Libre Comercio, entre otros el de contenidos regionales. Y por tanto, buena parte de los incentivos para el nearshoring ya se acabaron. Podría ocurrir que en algunas ramas se diera todavía alguna relocalización, pero lo cierto es que, que sigue habiendo mucha incertidumbre sobre si se va a mantener el régimen del TEMEC para la parte de las exportaciones mexicanas que todavía están allí. Y por tanto, en ese marco no se ve muy factible que haya un gran flujo de inversiones extranjeras bajo ese esquema de de la relocalización. Pablo Álvarez y Casa, buenos días, bienvenido. ¿Tú cómo lo ves el asunto? Estamos analizando junto con Jorge Molina Larrondo y con Enrique Provencio el asunto anunciado ayer por el presidente Trump. ¿Cuál es tu lectura? Pues es un poco como el que se pone muy contento porque nomás le cortaron un dedo en vez de la mano, ¿no? O sea, un poco con esa metáfora te quiero resumir todo, ¿no? Y coincido con lo que acabo de escuchar con Enrique, ¿no? Yo creo que hay incertidumbre. eh, digamos, hay dos tipos de inversiones, la que es la relocalización, procesos productivos que se, se pasan de China a México en un proceso, digamos, de reversa que inició desde finales del siglo pasado y que se aceleró cuando China entró a la OMC. Pero hay otro proceso que es distinto, que es las empresas europeas y asiáticas que ponían sus plantas en México y que exportaban autos producidos en México bajo el beneficio del TEMEC, ¿no? Eso viene de hace mucho tiempo, ¿no? El tema es que esas grandes inversiones que se hicieron bajo esas reglas del juego, pues obviamente quedan rotas por una decisión administrativa de la administración Trump. Entonces, incluso antes de que ya se decretaran los aranceles a la industria automotriz la semana pasada, porque digamos estos han sido anuncios por etapas, ¿no? Los anuncios de marzo de acero y aluminio, los anuncios de la industria automotriz que fueron la semana pasada y el resto de los anuncios que nos dieron el día de ayer. Entonces, en realidad hay como golpes acumulados del pasado. Lo que es interesante es cómo reaccionó el tipo de cambio. El tipo de cambio ayer cerró en 20.46 el interbancario y después de los anuncios, la reacción de los inversionistas fue favorable porque el tipo de cambio se fue a 20.20, ¿no? Luego de los anuncios. O sea, como que la lectura que tenían los inversionistas fue, eh, con México va a haber cierto trato preferente y todavía puede ser negocio producir en México, ¿no? Bien, mientras damos una solución a un problema técnico que se nos está atorando por ahí, déjame preguntarte, Enrique, ¿esto implica
que tenemos que reajustar tendrá importantes, supongo, consecuencias sobre la economía mexicana, que incluso toquen la visión que tiene el gobierno mexicano con respecto a cómo cerraría o cómo se comportaría la economía en este año y en el año 2026. Ya se había dicho que los precriterios de política económica que se acaban de presentar hace un par de días, de alguna manera estaban demasiado optimistas. Una vez ya conocemos más o menos el paquete completo de los aranceles, pues no exigiría el conocer de qué tamaño es el problema, el reconsiderar nuestros precriterios de política económica. Así es, Eduardo. Lo que la Secretaría de Hacienda le envió a la Cámara de Diputados el día primero, los llamados precriterios de política económica, en este caso para 2026, pues fueron elaborados en un momento muy complejo, sin tener todavía una idea clara de lo que estaba ocurriendo. Aún así, creo que estos criterios de política económica que envió Hacienda pudieron haber sido más realistas, porque para los días en los que se elaboró la versión final, ya muchas previsiones estaban apuntando a, a un comportamiento pues, prácticamente de estancamiento para todo 2025 en promedio. Eh, las expectativas de la encuesta de Banco de México el día primero pusieron un crecimiento en un rango de entre 0,4 y 0,5, dependiendo de la estimación. La encuesta de Banamex igual. Y lo que la Hacienda le incluyó en los criterios es un crecimiento para 2025 de 1,9%, es decir, muy afuera de los márgenes de diferentes estimaciones. No es novedad, dado que la estimación de crecimiento en alguna medida es una variable para ajustar la estimación que están haciendo en el déficit. Y para 2026 se están esperando un crecimiento de 2%. Eh, bueno, hagámonos cargo de que estamos en una situación muy compleja en la economía nacional, que por cierto era previa a la llegada del gobierno de Trump, porque es una desaceleración que viene de hecho, desde principios de 2024. Y en el nuevo marco entonces que se nos presenta a partir de los anuncios de ayer en Estados Unidos, definitivamente sí, se tendrá que revisar el esquema hacendario que Hacienda planteó para el resto del 25 y para 2026. No veo probable que Hacienda lo haga, sin embargo, creo que lo va a hacer hasta septiembre, hasta que envíe el paquete financiero para 2026. Pero en los hechos, lo que estamos viviendo en este momento en la economía mexicana es un proceso de estancamiento en promedio y de hecho de regresión en muchas regiones, estados y ramas de la actividad económica. Entonces, sí debe haber una reacción, por un lado, ante las medidas arancelarias anunciadas o ratificadas ayer, y por otro lado, deberíamos estar haciendo algo para frenar el retroceso económico que estamos viviendo y para propiciar lo más pronto posible una recuperación. Será complejo, pero creo que tenemos que hacerlo porque las consecuencias van a ser muy malas. La estimación de crecimiento del empleo formal para todo 2025 no rebasa las 300,000 plazas en todo el año. Es decir, estamos hablando de una tercera parte de lo requerido. Entonces, si queremos proteger la economía social, si queremos proteger a la población, necesitaríamos acelerar la economía, recuperar la creación de empleos, porque si no va a ser muy mal año para México. A ver, eso que tú citas me parece que es importante. Le voy a preguntar a Pablo un poco más adelante, después de escuchar a Jorge Molina Larrondo, si incluso el Plan Nacional de Desarrollo, ¿eh? O sea, tienes que replantear el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, los criterios de política de este año, del siguiente, y replantear. El escenario ha cambiado radicalmente. Ahora, a nivel internacional, Jorge Molina.
como ya hacia yo ya dio muestras, ¿no? De que órale, vamos a trabajar juntos en contra de ese son, ¿no? Ya, ¿cómo crees que se vaya a conformar la reacción regional a la actitud norteamericana, Jorge? Bueno, nada más déjame agregar un punto a lo que acaba de decir Enrique. La Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, la Ujú, OCDE, ujú, realizó hace un par de semanas una simulación en donde qué pasaría si Estados Unidos le aplicara un arancel del 10% a todos sus miembros. Y entonces el resultado fue que México sería el país más afectado con un crecimiento negativo este año del 1,3 y el próximo año del 0,6%. La reacción de las autoridades fue básicamente que la OCDE estaba fuera de contexto, pero mm, esto solamente vino a ratificar lo que otras fuentes como de The Economist Intelligence Unit, reportes de Goldman Sachs y Euromonitor vienen diciendo desde mediados del año pasado en que México es el país más vulnerable a las políticas de Donald Trump. Es nada más para en relación a cuáles pudieran ser los efectos, ¿no? Ahora, lo que tú dices, la reacción regional. Primero que nada, tanto Canadá como la Unión Europea ya presentaron por el tema del acero una solicitud para generar un panel dentro de la OMC, precisamente para que Estados Unidos responda. Aunque Donald Trump ha estado utilizando para todas las órdenes ejecutivas en donde se ha estado imponiendo aranceles, el de México, Canadá, el de aluminio, acero, el de los coches que aparece publicado hoy en el Federal Register, y también como el anuncio de los aranceles recíprocos que muy probablemente salgan publicados hasta la próxima semana. Lo de la publicación es importante porque hasta que no se publican en el Federal Register no son oficiales. Entonces, en todos los casos se está utilizando esta que le llaman la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales. La OECD y el TEMEC aceptan el que se pueda aplicar un arancel en caso de una emergencia nacional, pero no es el espíritu ni las condiciones en las que están sucediendo en este momento. Entonces, de que se puede impugnar, ya sea ante la OMC o ante el propio TEMEC, es posible. La Unión Europea ya se unió también en la demanda del acero a Canadá ante la OMC. Por otro lado, también Canadá ha estado cabildeando dentro del propio Congreso de Estados Unidos y ayer por la tarde se logró precisamente que el Senado votara una resolución 51 a favor, 48 en contra, con 4 votos republicanos para que se le quiten los aranceles a Canadá, los aranceles del 25% por el tema del fentanilo. Esto debo aclarar que se ve muy difícil que llegue al pleno de la Cámara Baja porque ahí el speaker, se llama Mike Johnson, que es de Luisiana, otro republicano, ya dijo que él va a hacer todo lo necesario para bloquear y que no se pueda votar esta resolución. Pero sin embargo aquí te muestra la importancia de tomar una actitud más proactiva y de cabildear dentro de lo que es el propio sistema de Estados Unidos para lograr algo. México todavía no da señales de que eso lo haya hecho y abandonó precisamente las actividades de cabildeo en Estados Unidos desde hace más de 8 años. Entonces, aquí hay una cuestión. En cuestiones de represalias particulares, la Unión Europea dijo de que lo anunciaría el día de hoy porque dentro de los aranceles específicos que se aplicaron ayer, puso un 20%
para los países de ese grupo, en particular para Irlanda, que fue el país que tuvo el cuarto superávit más grande del año pasado, Alemania, que tuvo el quinto, y para Italia, que tuvo el decimosegundo. A todos ellos les puse un 20%. Ellos no se van a tentar la mano para poner represalias, para poner aranceles de represalia. Económicamente no tiene mucho sentido porque te haces más caro una serie de productos, pero políticamente en este momento es la única manera de tratar de presionar a los legisladores y a los gobernadores de estados Bien. en donde los republicanos tienen influencia para que hagan algo. A ver, preguntas del público y comentarios, Verónica. Y buenos días, Adolfo Villegas. ¿Qué oportunidad representa para México este cambio mundial con los aranceles impuestos de Trump? A ver, Pablo, ¿quisieras dar una respuesta? ¿Qué oportunidades tendríamos? No muchas, porque finalmente, aunque el daño para México es menor, no deja de ser, como bien dijeron mis colegas, un daño considerable. Y por otra parte, la tendencia a que regresen las líneas de producción a Estados Unidos sigue muy presente. Y en ese sentido, va a haber una caída importante de las exportaciones de México, eh, insisto, a pesar de que el golpe hacia México no es tan grande como a otros países, ¿no? ¿Algún comentario, Verónica? Dime. Manuel Licea, ¿qué tanto habrá que cambiar los precriterios de política económica con estos anuncios de Trump? Pablo. Los precriterios se entregaron y coincido con lo que dice nuestros colegas, Enrique Provencio. En realidad, en un pasado, cuando ha sucedido una cuestión de este tipo, se hacen las modificaciones hasta el 8 de septiembre. Entonces, yo creo que este es un documento que va a ser útil nada más, no por las proyecciones macroeconómicas, sino por los programas prioritarios que se anuncian en los anexos, que es un requisito de ley, dicho sea de paso. Oye, ¿y el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo todavía no se ha aprobado, está en proceso de discusión. Pero ahí sí se le puede hacer cambios de una vez, ¿no? Sí, pero esa es facultad de los diputados. Y lo que es curioso es que se asume ya la estructura del Plan Nacional de Desarrollo como ya aprobada. Si tú revisas los precriterios, el esquema del plan ya está prácticamente integrado en la estructura de los programas prioritarios, ¿no? O sea, como que, a ver, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, Verónica? Sí, Dos a ver. preguntas más. Alex Escaldrufo, ¿qué tan cierto es que todo este desorden y daño aparente autoinfringido en la economía es para una alquimia financiera que le permite a Estados Unidos reducir su deuda interna? A ver, Jorge. Sí, esto se ha venido hablando que precisamente al generar esta situación, Estados Unidos estaría generando una vamos a decir, estaría generando una autorrecesión de manera de que las tasas de interés cayeran, porque en este momento su deuda se encuentra a niveles realmente históricos y de esta manera, al caer las tasas, esto le permitiría al gobierno pagar una parte de esa deuda sin tener que caer en el gasto que tendría que hacer en estos momentos. Hay otra cuestión, que aquí Trump ha también venido diciendo que esta vez los aranceles se van a aplicar de manera permanente porque de esa manera él, en una medida totalmente populista, viene diciendo de que ahora los países con sus exportaciones, con los aranceles que se paguen por esas exportaciones, va a lograr financiar las exenciones fiscales que ha prometido. Por ejemplo, la reducción de la tasa que pagan las empresas más grandes actualmente en el 21 y que prometió reducirlas al 15% y que
todas las propinas dejen de pagar impuestos. Esto generaría un hueco en las finanzas públicas que según él se pagarían con los aranceles. Y para esto, créanlo o no, los cálculos muy alegres de la Casa Blanca es que los aranceles les generarían a Estados Unidos 700 millones Mm. de dólares a lo largo de los próximos 3 años. 3 años que implica que las demandas serían totalmente inelásticas para que no cambiaran y que no se encontraran sustitutos o que el comercio no se desviara. Pero eso es el cálculo que han dicho, que esperan sacar con esto 700 millones de dólares durante los próximos 3 años. ¿Hay más preguntas, Verónica? Sí, una más. Juan José Rodríguez. Buenos días. Con la información que se tiene, ¿hay algo positivo en todos estos cambios de comercio con Estados Unidos en el mediano o largo plazo? Enrique, ¿cómo lo ves? Me cuesta trabajo encontrar algo positivo porque eh, todavía falta, para comenzar, todavía nos faltan anuncios. En la cadena que hemos estado viendo de febrero para acá, hay muchos, pero faltan. Todavía vamos a continuar dependiendo del humor político y de la necesidad que tenga el presidente Trump de trabajar con sus votantes. Pero entrada a la renegociación del TEMEC, es muy probable que Uf. todavía tengamos más retrocesos. Por tanto, no veo muchas oportunidades adicionales. Pablo, ¿crees que lo quiere reventar? Trump, creo que a mí me parece que ya dio un paso muy claro hacia el sentido de que quiere reventar el Temec. Yo creo que va a ser un TEMEC muy solo con Enrique, eh, muy desventajoso. Entonces nos va a poner un chantaje de es mejor eso a nada, ¿no? Y México va a tener una postura muy muy frágil en el sentido de tampoco me conviene regresar al sistema generalizado de preferencias que teníamos antes del TLC 94, ¿no? Pues va a ser muy complicado y yo creo que lo que el gobierno mexicano pensaba hace unos meses que era una mera revisión, va a ser una renegociación muy complicada. Jorge, sí, Jorge, dime. Incluso, ahondando en lo que está diciendo Enrique y Pablo, se ha llegado a considerar que si lo que quiere Estados Unidos es el famoso superávit en balanza comercial y que no se va a lograr mientras que Estados Unidos siga siendo un país que importa más que nada bienes intermedios y materias primas, que entonces que es muy probable que se establezcan otra vez cuotas en sectores estratégicos de manera de tratar de estar tan cerca como fuera posible de un equilibrio, porque de la noche a la mañana el generar este superávit para Estados Unidos no está nada fácil. A finales de diciembre, México tuvo un superávit de casi 172 millones de dólares, 171,800 y pico. Canadá, 63,336. Entonces, el revertir eso de la noche a la mañana, ni con varita mágica. Sí, Enrique. Un punto adicional, bueno, todos estos factores van a tener un impacto en la economía mexicana y solamente quiero, perdón, la economía de Estados Unidos y solamente quiero poner un punto. El planteamiento macroeconómico para México en 2025 revisado está asumiendo que la economía de Estados Unidos va a crecer al menos 2%. Ya es muy poco probable eso y por tanto la desaceleración que tenga Estados Unidos también nos va a repercutir negativamente ahora. Nos empuja con mayor claridad hacia la recesión en este año, al menos en este año, ¿no? Sí, definitivamente. Y retomando el punto que decía Jorge, la estimación que hizo la OCDE de un arancel generalizado del 10%, pues en los hechos se quedó por debajo.
del promedio de aranceles, del promedio ponderado de aranceles que va a entrar en vigor próximamente en Estados Unidos. Una pregunta para los tres. ¿Obliga este asunto a que la presidenta ya considere la reforma fiscal para el 2026? Yo reacciono por mi parte rápido. Ha sido muy explícita de que no habrá reforma, de que no habrá reforma fiscal alguna. Creo que en eso se han mantenido firmes. Nada más cito, antes de que escuchar la opinión de Pablo. En el régimen anterior, la banca, fundamentalmente internacional, obtuvo las ganancias más cuantiosas en toda su estancia en México, desde que empezaron a trabajar la banca en este país, ¿eh? O sea, nunca había obtenido la banca tal nivel de utilidades como las que obtuvo durante López Obrador. O sea, nada más para decirle a usted. Y no necesariamente una reforma fiscal implica pegarle a las clases menos protegidas o menos fortalecidas en la economía. O sea, se puede hacer una reforma fiscal que efectivamente grave a los grandes capitales, a las grandes utilidades, a las grandes empresas, sin tocar los intereses o los intereses o los ingresos patrimoniales de las familias más pobres. Pablo, tu punto. Mira, desde hace muchos años, la OCDE ha venido publicando estudios de cómo son los ingresos tributarios de sus miembros o de incluso países fuera. Y México siempre está en el último lugar. O sea, México sí tiene una falta de ingresos tributarios crónica, no es de ayer, es de mucho tiempo atrás. Y eso obviamente repercute en que tengas mala infraestructura, pésimos servicios de salud, mala educación, pero que además con las políticas de austeridad que se han implementado para aplicar la consolidación fiscal, esto obviamente va a empeorar. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, Eduardo. Y me parece que el tema de una reforma fiscal implica hacer consensos con todos los grupos, empresarios, sociedad civil, y replantear las reglas del juego. No están dispuestos a eso. Creen que pueden seguir como estamos. Y así lo dicen los precriterios. Yo tenía cierta esperanza de que con Edgar Amador hubiera algún cambio, un viso de... Pero las declaraciones han sido decepcionantes, ¿no? Eh, Están en la misma lógica desde hace 6 años. bueno, a manera ya de conclusión, ¿no hay preguntas, Vero? ¿Ya no? Bueno, entonces, a manera de conclusión, porque además no hemos visto la película completa, ¿eh? Todavía hay capítulos que hay que presenciar, o sea, el cuadro no está totalmente terminado, todavía se le van a agregar algunas otras cositas. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ven las cosas? A manera de conclusión, Jorge. Que es indispensable que en lugar de seguir hablando del papel central del gobierno en la economía, se permita que el sector privado pueda avanzar, pueda invertir, porque de lo contrario, algo que no vas a cambiar es la percepción de riesgo que existe en la economía mexicana, que se refleja en los índices de riesgo político desde que ganó la presidenta Sheinbaum en junio del año pasado. Estos índices han aumentado con la desaparición de los órganos reguladores, con la reforma judicial, con los problemas de inseguridad en una gran parte del territorio mexicano que se tradujeron, por ejemplo, en las agresiones a los inspectores de aguacate del Departamento de Agricultura de Estados Unidos el año pasado en Michoacán. Entonces, si se quiere pensar que volteen a México, a ver a México, no se trata de generar un plan México muy bonito o esto. Tienes que reducir la percepción de riesgo, tienes que decirle a la gente
¿Por qué venir? Y solamente termino con un comentario. La presidenta Sheinbaum en el evento de octubre del año pasado anunció compromisos por 20 mil millones de dólares en nuevas inversiones. El día anterior, el nuevo primer ministro del Reino Unido anunció compromisos por más de 83 mil, precisamente tratando ahora de que el Reino Unido está tratando de atraer nuevos inversionistas por el famoso Brexit. ¿Qué hizo? Prometió exenciones fiscales, prometió estabilidad de la moneda ante el euro, prometió un montón de cosas. Ahí están. Eso es lo que la gente quiere escuchar para que entonces digan, vamos otra vez a México. La otra, tratar de adelantar la negociación del TEMEC para tratar de reducir la incertidumbre. Claro. Mientras tanto, estamos viviendo mes a mes. Enrique, gracias, Jorge. Enrique. Y vinculando esto con las cuestiones fiscales, pues no olvidemos que uno de los puntos en los que Estados Unidos dice que México está haciendo competencia desleal y está poniendo barreras no arancelarias es el IVA. ¿Y qué tal si en la próxima negociación del TEMEC Estados Unidos se planta diciendo que hay que reducir el IVA o cosas por el estilo? Es decir, Claro, claro. ante tanta incertidumbre, hay que considerar los peores escenarios y no hay que descartarlo. O sea, la próxima renegociación se puede meter con asuntos no comerciales y por tanto hay muchos riesgos enfrente que sí obligan a un replanteamiento de la política mexicana para los próximos años, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Pablo. Pues mira, nada más un dato, el tipo de cambio está en 19.90. Entonces yo creo que la lectura inmediata de los mercados hacia lo que se anunció ayer es favorable. Pero, insisto, falta ver los efectos que esto va a generar. Y eso no lo decide el tipo de cambio del día de hoy, ¿no? Entonces, no habrá que echar las campanas al vuelo, y creo que la recesión de la economía mexicana, que ya estaba en esa trayectoria, se va a acelerar. Bien. Pues les agradezco de manera muy especial. Gracias, Jorge Molina en la ronda. Muchísimas gracias, Jorge. Enrique Provencio, muchísimas gracias, Enrique. Pablo Álvarez y Casa, gracias, Pablo, por estar aquí, por ayudarnos a hacer un ejercicio de periodismo independiente, inteligente para personas inteligentes. Muchas gracias y esperemos que tengamos el privilegio de contar con ustedes y su colaboración y sus puntos de vista más adelante, pronto, por supuesto. Muchas gracias, Jorge. Enrique, gracias, Pablo. Gracias, buen día. Gracias. En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes.